Bienvenidos a todos a esta nueva charla, seminario extraordinario en este caso, debido a la visita de Santiago al instituto. Santiago está de visita en el instituto gracias a un subsidio de la Fundación Williams y en realidad la semana que viene va a estar dictando un curso de introducción a la bioinformática. Ahora ya me mezcló todo el título. Pero esta semana está justamente, además de para brindar la charla, para entrevistarse o reunirse con diferentes grupos, personas interesadas en conocer lo que él hace y él probablemente, luego de chusmear un poco más sobre los grupos del instituto, tal vez haya interés en conectarse con algunos de ustedes. Así que si luego del seminario les parece que puede haber puntos en común o quieren averiguar un poquito más sobre estas técnicas de genómica, bueno, me avisan o le avisan a él directamente y se pueden reunir. Bueno, como podemos observar, el sujeto está con manga corta. Entonces ya, es porteño, nació en Buenos Aires, pero bueno, de muy chico, a los 5 años, su familia se mudó a Tierra del Fuego, es donde se crió, pero luego la licenciatura volvió a Buenos Aires, la hizo en la UBA, y también el doctorado, pero ya con sede en Ushuaia, en el CADIC. Y luego hizo un par de postdocs en Suiza y en Estados Unidos, en la Universidad de Urbana-Champaign. Y bueno, luego ingresó a la carrera de investigador ya en el CADIC, donde hoy desarrolla sus líneas de investigación vinculadas o usando técnicas de genómica, ¿no? Genómica de poblaciones, sí. Bueno, Bueno, bienvenido. muchas gracias. Muchas gracias a Florencia y Melissa Lave, que también Sí. gestionaron el subsidio de William para que pueda estar acá. Y gracias por venir. Para mí es un gusto, un honor venir acá, conocer gente de la comunidad científica que hoy está pasando una situación bastante complicada, pero bueno, está bueno poder seguir conociéndonos, buscando maneras de colaborar y de seguir adelante. Bueno, entonces el título de la charla es Casi 2 décadas de RADSEC, que por ahí para los que no vienen del tema de la genómica, RADSEC les parece algo demasiado técnico, pero bueno, es una de las herramientas que se han utilizado mucho en prácticamente las últimas 2 décadas para hacer estudios de biodiversidad, y eso sí creo que es algo en lo que muchos de ustedes están trabajando. Como dijo Florencia, yo le he traído acá algunas fotitos para mostrarles de dónde vengo, de Ushuaia. Ingresé primero como investigador, como becario al CADIC, que es un centro del CONICET, y actualmente también soy docente en la UNTDF, que ahí me salió medio cortadita, que es una de las universidades más nuevas del país. Y bueno, que queda ahí cerquita. Bueno, voy a arrancar un poquito por el principio y para hablar un poquito de qué es esto de la genómica de poblaciones. Y básicamente la genómica de poblaciones viene a ser como un upgrade de lo que era la genética de poblaciones, en donde se utilizan, digamos, miles de sitios o de lugares distribuidos en el genoma para hacer estudios a nivel poblacional. Y nace gracias a una revolución tecnológica que ocurrió a principios de la década del 2000. Cuando, cuando se produce una caída muy abrupta en lo que son los costos de secuenciación, ¿no? Este gráfico muestra cuánto salía secuenciar un genoma humano, que se toma como referencia, en el año 2001, cerca de 100 millones de dólares, y aparece acá un gran quiebre y una caída abrupta en lo que es el costo de secuenciación masiva de ADN, gracias a una revolución que hubo en los mecanismos, en los métodos tecnológicos para obtener secuencias de ADN. Y eso, de alguna manera, permitió que el mundo de la genómica sea más accesible para muchos laboratorios alrededor del mundo. Aún así, para los que trabajamos en
genética de poblaciones, que necesitamos analizar muchos individuos, o filogenios, donde también se incluyen muchos individuos, a veces de distintas especies, trabajar a nivel genómico, o sea, conseguir genomas completos, sobre todo en esa época, era todavía algo muy necesario. Entonces comenzaron a surgir técnicas que permitieran de alguna manera utilizar esos métodos de secuenciación masiva para hacer estudios a nivel poblacional. ¿Cómo podemos aprovechar esa tecnología, no para ya secuenciar el genoma completo de un individuo, sino para secuenciar una buena cantidad de sitios genómicos en muchos individuos? Y ahí surge entonces lo que se conocen como estrategias de reducción de genomas que aprovechan la secuenciación masiva. Y entre esas estrategias, RADSEQ es una de las que se vuelve más populares, ¿sí? Se presenta en el año 2008, en este artículo, que muestra cómo hay que preparar las bibliotecas, cómo hay que preparar el ADN para poder aprovechar esas metodologías de secuenciación masiva. No vamos a entrar obviamente en detalles técnicos, pero básicamente ahí está. Básicamente ¿en qué consisten estas técnicas? Es en digerir el ADN genómico con una enzima de restricción, en este caso representada acá por una tijerita, y luego secuenciar el ADN que está asociado a esos sitios de restricción, que es lo que está acá representado con estas líneas rojas. Es decir, en vez de secuenciar todo el genoma, mediante esta preparación previa a meter el ADN en el secuenciador, podemos reducir la cantidad de genoma que queremos secuenciar y secuenciar únicamente sitios asociados a sitios de restricción. ADN asociado a sitios de restricción. Reduce la cantidad de genoma. Y esto nos permite, por ejemplo, por dar un número más o menos, en vez de hacer el 100% del genoma de un individuo, hacer el 1% del genoma de 100 individuos. Surgen luego varias variantes de esta técnica, entre ellas... Disculpas, pero se dejó de ver la presentación, solo te vemos a vos, los que estamos por Zoom. Algo pasó, se cortó lo que es PowerPoint, no se transmite más. Bueno, gracias por avisar. Muy bien, el técnico. Por favor. Pero se está bien. De allá. Ah, ok. Ay, para ahí un mensaje ahí. Yo veo bien la presentación. Creo que es un problema. La presentación se ve. Es un problema de la persona que está conectada. Por ahí ellos tienen Sí. algún... Pero nos llegó un mensaje recién del chat que se ve la presentación. A ver. Sí, Muchas sí. gracias. Ahí. Yo creo que por ahí esto no funciona. ¿Pasa? A ver, fíjate si pasa. Eh, ¿No? ¿Sí? Ahí. Entonces, como les decía, empezaron a surgir después otras variantes de esta primera versión de RAD. Incluían, una de las más populares fue la que incluye el corte con 2 enzimas de restricción y restringe aún más los sitios que se van a secuenciar, lo que se conoce también como DDRAD. Entonces acá solamente se van a secuenciar aquellos sitios que estén cerca del corte de 2 enzimas diferentes. Esto reduce aún más la cantidad de sitios y por ahí permite, tiene ciertas ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que por ahí permite incluir aún más individuos a expensas de secuenciar menor cantidad de cosas. Bien.
En principio, estas técnicas se utilizaron para hacer análisis poblacionales, para ver diferencias finas entre poblaciones de una misma especie, pero rápidamente se empezó a probar cómo funcionaba esta técnica a nivel filogenético. Y se vio que funcionaba muy bien, incluso para resolver relaciones bastante profundas. ¿Sí? Y entonces, bueno, prácticamente quedó claro que era una técnica que permitía al mismo tiempo hacer estudios poblacionales y filogenéticos. Tenía como un rango muy amplio de espectro de diferencias genómicas en las cuales era útil para hacer estudios. Este fue uno de los primeros en el año 2013. Esto no sé por qué se traba a veces. En esta diapositiva resumo muy brevemente algunas de las características principales de lo que era el estándar para genética de poblaciones antes de que surgiera RAD, que era básicamente utilizar ADN mitocondrial y microsatélites. Mitocondrial sigue siendo una buena primera entrada para estudios poblacionales o filogeográficos, pero tiene algunas limitaciones, como que lo principal es que representa un único locus, pero tiene bajo costo, es metodológicamente bastante sencillo. Y entonces al representar un único, digamos, locus en el genoma, un único, una especie de locus, vamos a por ahora, tiene varias limitaciones en cuanto a las pruebas que se pueden hacer estadísticamente. Microsatélites, en cambio, que era otra de las técnicas muy utilizadas, tampoco vamos a entrar en detalle en cómo funcionaba, obviamente, pero permitía hacer análisis de alrededor de 10 loci con ADN nuclear, permitía poner a prueba, por ejemplo, hipótesis de panmixia en un mismo lugar. Es muy bueno a nivel poblacional y para establecer relaciones de parentesco, pero a nivel filogenético pierde señal. O sea, para hacer filogenia generalmente no es muy útil. Tiene un costo moderado y requiere también mucho tiempo de trabajo, de puesta a punto, tanto de laboratorio como después de genotipado. En cambio, RADSEQ te permite generar, bueno, en comparación con estas, uno puede rápidamente generar miles de sitios variables distribuidos en todo el genoma. Permite tanto, como les decía antes, detectar estructura poblacional fina, a una escala fina, y al mismo tiempo resolver relaciones filogenéticas bastante profundas. Tiene un costo un poco mayor que microsatélites, pero no es tanto mayor, ¿sí? Es algo comparable. Y la relación costo-información entonces es muchísimo mejor. El tiempo de análisis tanto de laboratorio como de procesado bioinformático también es más rápido, hasta obtener un set de SNPs, ¿sí? Sobre el cual uno puede trabajar. Y eso llevó rápidamente a que RADSEQ de a poco se fuera haciendo muy popular. Sí, gracias. Sí. Este gráfico lo hice utilizando esta biblioteca virtual que se llama OpenAlex, donde hay información sobre un montón de artículos. Yo lo que hice fue buscar artículos que tuvieran en el título microsatélites, en el título o en el abstract microsatélites, y luego normalicé por la cantidad y vi cómo esta línea azul es la que muestra cómo va cayendo paulatinamente el uso de esta técnica para estudios que analizan biodiversidad. ¿Sí? Restringí la búsqueda solamente a estudios de biodiversidad. Lo mismo hice para RADSEQ, y acá se ve cómo empieza a aumentar rápidamente a partir del año 2010. En el 2008 fue cuando se presentó la técnica. Y bueno, luego alcanza una cierta estabilización, pero sí se mantiene bastante popular, ¿no? Sí. El costo de secuenciación, si bien tuvo un quiebre a mediados de la década del 2000, siguió bajando paulatinamente, y eso también hizo que algunos laboratorios ya empezaran a hacer, sobre todo los que tienen más recursos económicos, empezaran a hacer estudios poblacionales o filogenéticos, ya utilizando no una reducción del genoma, sino el genoma completo. Es lo que se conoce como whole genome sequencing o whole genome resequencing, que va ganando terreno en los últimos años, ¿sí? Entonces también hice lo mismo en la línea verde, y ahí se nota también cómo va aumentando, y sobre todo hay una etapa de paridad, y en el último año, en 2025,
aumenta un poco más. Entonces, una de las preguntas que surge es, así como RadSec reemplazó a los microsatélites como el estándar para estudios poblacionales, ¿va a pasar lo mismo con Whole Genome Sequencing o está pasando en este momento ese reemplazo? ¿No me pasas? Sí, sí, pues. Bueno, esta es una pregunta que dejo planteada. Dejo planteada esta pregunta ahora. Voy a hacer un repasito de algunos de los artículos que seleccioné o de algunos de los trabajitos que nosotros estamos haciendo y después retomamos esta discusión al final. Bien. Entonces, una de las promesas de la era genómica era que ahora que tenemos capacidad de generar tantos datos, tantos sitios variables de una manera tan sencilla, vamos a descubrir más biodiversidad, vamos a encontrar más biodiversidad, tenemos mayor resolución taxonómica, vamos a detectar un montón de biodiversidad que antes desconocíamos. Esa fue como una de las expectativas al principio, ¿no? Tenemos una herramienta muy poderosa y eso nos va a permitir detectar especies que antes no se conocían. Y de hecho fue así, surgieron miles de, o cientos, miles, no sé cuántos, pero miles seguramente, de artículos que utilizaban estas técnicas y que reportaban el descubrimiento de especies desconocidas, de diferencias poblacionales que antes no se encontraban, pero no solamente eso, en muchos casos ocurrió exactamente lo contrario. En algunos casos, por ejemplo, este es un artículo hecho en peces antárticos, donde se reconocían 24 especies en base a caracteres morfológicos y en base a evidencia genética, reportan en este artículo que esas 24 especies se colapsarían en solamente 6. Es decir, no solamente aumentó el número, en algunos casos, en otros casos también se redujo. A nivel poblacional pasó lo mismo. Sobre todo en especies marinas. Yo venía trabajando siempre con peces en especies marinas y uno de los paradigmas en ese momento previo a la genómica era, bueno, las especies marinas hay pocas barreras físicas para el flujo genético, las diferencias poblacionales son muy pocas, cuando tengamos herramientas genómicas las vamos a poder detectar y vamos a poder diferenciar el norte de Patagonia, del sur de Patagonia, en todas las especies, vamos a poder definir claramente cuáles son los stocks pesqueros, las unidades poblacionales y cómo debemos manejarlas. En algunos casos sí fue así, pero en otros no. Este es un ejemplo bastante llamativo, un trabajo que hicimos, uno de los primeros que hicimos en merluza negra, que es una de las especies de mayor valor económico del mar argentino, y hay dos especies principales, una en la Antártida, otra en Patagonia, y en este caso lo que hicimos fue incluir muestras desde Perú hasta el talud, más o menos enfrente del Mar del Plata. Y bueno, por ahí los que no están familiarizados con estudios de genética de poblaciones, esto no les significa mucho, pero les puedo asegurar que significa que no hay evidencia de diferenciación poblacional. Es decir, se comporta esa población como si hubiera apareamientos al azar entre los individuos que están en Perú y los individuos que están frente al Mar del Plata. Y en la Antártida pasó lo mismo. Con la especie antártica tenemos muestras de distintos puntos alrededor de la Antártida y toda esa población circumpolar se comporta como una única unidad. Y tal vez, bueno, estos fueron uno de los resultados sorprendentes y que uno a priori esperaba encontrar cierta diferenciación y por lo menos con datos genómicos no lo encontramos. Se pasa. Por ahí hay que cambiar. Te pasa. Sí. Pero sí también encontramos otros ejemplos en peces del mar argentino, donde sí encontramos diferencias sutiles entre especies, diferencias que, por ejemplo, a nivel mitocondrial no se detectan entre dos especies que son morfológicamente muy similares porque comparten nucleotipos, y sin embargo, utilizando datos genómicos a nivel genómico, se distinguen perfectamente. Entonces, también eso se reportó mucho en estas últimas 2 décadas, como ese mayor poder de resolución comparado tanto con microsatélites como con ADN mitocondrial. Este es un trabajo que hicimos hace poco en PGR, bueno, formó parte de la tesis de doctorado de Jessica Álvarez que acaba
de defender exitosamente la semana pasada. Es un trabajo que hicimos en el pejerrey malvinense, se llama, en Tierra del Fuego, donde nosotros por datos mitocondriales sabíamos que los individuos que estaban en la costa sur, digamos, de Tierra del Fuego, lo que es el canal Beagle, eran muy diferentes de los que estaban en la costa atlántica o norte de Tierra del Fuego. Y lo que quisimos es ir a buscar muestras en esta zona que se llama Península Mitre para ver dónde se encontraban esos dos grupos filogeográficos y tratar de encontrar evidencia, ver qué estaba pasando, si se reproducían entre sí, si había híbridos, si había una zona de solapamiento, cuáles eran las características físicas del ambiente que determinaban esa diferencia entre esos dos grupos filogeográficos. Pudimos acortar un poco esa zona. Nos sorprendió que la población del canal Beagle llegaba mucho más hacia el extremo de Península Mitre de lo que nosotros pensábamos en base a hipótesis que habíamos hecho sobre parámetros físicos del océano. Pero nos encontramos con una sorpresa, y eso que fuimos a buscar, ese solapamiento entre grupos distintos, que fuimos a buscar una zona muy inhóspita de Península Mitre, donde es muy difícil acceder, lo encontramos en realidad en Ushuaia. En la bahía de Ushuaia, ahí hay una bahía que está pegadita bueno, está en la ciudad de Ushuaia, en realidad, no es la bahía de Ushuaia, pero está al lado. Y donde encontramos que coexisten ahí dos grupos genéticos que mitocondrialmente no se pueden diferenciar por nada, pero que los pescamos al mismo tiempo, en el mismo lugar, y que forman dos grupos que no se están, no hay panmixia, digamos, no hay apareamientos al azar. Es decir, hay ciertos mecanismos de aislamiento reproductivo en esos individuos que son idénticos desde el punto de vista morfológico, también hicimos estudios morfológicos, y que sin embargo no se están apareando. Bueno, eso llevó a Jesse a poner a prueba varias hipótesis acerca de cuál pudo ser la explicación de cómo surgieron estos grupos, qué rol jugaron las glaciaciones, en qué momento, si está vinculado o no, al momento en que el canal Beagle dejó de ser un lago de agua dulce y pasó a tener características marinas. Bueno, y eso nos dio algo muy interesante, pero bueno, eso fue una gran sorpresa, ¿no? Encontrar esto que además nos hace pensar qué son las especies, porque es muy difícil animarse a decir, bueno, son especies distintas, pero sin embargo no se están reproduciendo, hay barreras de reproducción. Y el FCT, o sea, el grado de diferenciación es bajísimo, pero no hay apareamiento al azar. Entonces, ¿nos vamos a animar a decir que son especies distintas o no? No lo sabemos. Además de estudios de filogenéticos, además de estudios de biodiversidad en general, de estructura poblacional, las técnicas de RADSEC se pueden utilizar para un montón de otras aplicaciones. Por ejemplo, la utilizamos en lobo marino como, digamos, como un resultado colateral para sexar las muestras de las cuales no sabíamos cuál era el sexo. ¿Sí? Teníamos algunas muestras de tejido que no se sabía si venían de macho o de hembra. Entonces, utilizando un genoma de referencia que tenía bien secuenciados los cromosomas sexuales, pudimos clasificar cada una de esas muestras, sexarlas. Esto es algo que también se puede hacer por PCR, pero lo que tiene interesante es que una vez que uno generó los datos para hacer estudios poblacionales, bueno, secundariamente puede hacer esto sin necesidad de un trabajo de laboratorio extra, sino simplemente con algunos truquitos de informática. También lo utilizamos, como me contaba Ramiro también, que él hizo en su tesis de doctorado, para hacer análisis de paternidad en rayas y estudiar los sistemas de apareamiento. En este caso, lo que pudimos demostrar acá, cada columnita es una larva, ¿sí? O un individuo juvenil, y el color, digamos, más oscuro, más violeta, representa que tiene una mayor cercanía genética, ¿sí? Entonces, cuando comparamos los juveniles con la madre, nos da que todos son violetas, es decir, demostramos que obviamente lo que esperábamos, que eran hijos de ese individuo, lo sabíamos porque había desovado en el laboratorio. Pero cuando comparamos con otros machos, por ejemplo, este de acá, evidentemente no es padre de ninguno, pero acá hay otros dos machos que habían estado conviviendo con esa hembra, y se puede ver cuáles de esos individuos son hijos de un macho o del otro, fácilmente, ¿sí?
Entonces, también se puede utilizar para análisis de parentesco e incluso se puede combinar estudios poblacionales con análisis de relaciones parentescas. Bueno, volviendo a la pregunta de si es hora de abandonar el barco del RAD y pasarse de lleno a WGS, o sea, a secuenciar genomas completos, estuve buscando algunos artículos que salieron últimamente, que ya sea que combinan ambas técnicas o que hacen un análisis comparativo, a ver cuál es mejor, qué ventajas y desventajas tiene. Son artículos muy recientes, es decir, es algo que está en discusión actualmente. Este es un trabajo que a mí me gustó mucho, se hizo en el abejorro, un abejorro que es invasor, Bombus terrestris. Se hizo en realidad con poblaciones, con cruzamientos en poblaciones de laboratorio, y lo que hicieron acá fue buscar el gen que generaba un fenotipo mutante en la coloración de los abejorros. Es un ejemplo para un gen particular que tiene que ver con esto, pero la misma técnica se puede utilizar para buscar genes relacionados con otras cosas, obviamente. Entonces, lo que hicieron fue primero hacer la técnica RADSEQ para encontrar sitios a lo largo del genoma. Esto vendría a ser el genoma. Acá cada vez que cambia de color es porque cambia de cromosoma. Y lo hicieron en 90 individuos de una F2 y encontraron 57.000 SNPs en todo el genoma. Y esos 57.000 SNP les permitieron identificar una región que se asocia fuertemente con el fenotipo del color mutante, que tenía una zona más amarilla. ¿Qué pasó? Ese trabajo hecho en una gran cantidad de individuos, o sea, obtener el genoma de 90 individuos, si fuera por genoma completo sería algo muy caro, pero con RAD es bastante más económico, permitió restringir la búsqueda a una región muy acotada. Y decir, bueno, acá tiene que estar el gen. Lo que no encontraron es un SNP o un sitio variable que esté fijo, ¿sí? Con RADSEQ, que siempre sea un alelo en los amarillos y siempre sea otro alelo en los negros. Entonces decidieron, en base a algunos individuos que seleccionaron de esa F2, hacer el genoma completo en 7 individuos amarillos y 7 individuos normales. Y ahí sí pudieron encontrar un SNP que generaba un cambio no sinónimo de un factor de transcripción que estaba fijo y que después pudieron demostrar que era el responsable de ese cambio de coloración. Es decir, hicieron un trabajo combinado donde primero con RADSEQ analizaron muchos individuos para acotar una zona y después con genomas completos pudieron ir más precisamente a la zona que estaban buscando para encontrar la diferencia puntual que generaba ese cambio fenotípico. Es decir, con RADSEQ, como tenemos, digamos, representación reducida aleatoria, a veces nos sirve mucho para restringir una zona de búsqueda, pero no para encontrar, o hay que tener mucha suerte para encontrar justamente el SNP responsable. Este es otro trabajo reciente en donde directamente hacen un análisis comparativo, estudiando poblaciones naturales de cabra alpina en Canadá y Alaska, y hacen análisis de que tendría más o menos el mismo costo relativo. Por ejemplo, analizar 254 muestras no, en realidad, acá puse el de 254 muestras de DDIRAD, pero el que tenía el mismo costo que analizar 35 individuos eran como 800 de DDIRAD. Y lo que observan es básicamente que en ambas técnicas recuperan la misma estructura poblacional, exactamente la misma estructura poblacional. Ambas detectaron la división norte-sur que había entre estas poblaciones. Ambas estimaron valores similares de tamaño poblacional. Ambas apoyaron un fuerte cuello de botella asociado a las sesiones. Y en este trabajo, no sé por qué, pero no fueron a buscar también loci que puedan estar relacionados con la adaptación. Especulan ellos en la discusión que para estudios adaptativos sería mejor utilizar genomas completos que RAD. Pero en base a lo que es variabilidad genética, estructura poblacional, y esto está apoyado, bueno, este es un ejemplo, pero está apoyado por varios, creo que hay bastante consenso
en el sentido de que cuando uno quiere hacer algo filogenético de estructura poblacional, con RAD o con las estrategias de representación reducida es suficiente. Este es un trabajo un poquito más crítico respecto de lo que es RAD. También compara en una ave invasora las técnicas de representación reducida y whole genome sequencing. Este artículo arranca diciendo que ya acepta que para estudios de estructura y para estudios filogenéticos RAD es robusto y es suficiente, pero lo que dice, bueno, vamos a ver qué pasa con los loci adaptativos. Si buscamos loci que tengan señales de adaptación que hayan sido target, digamos, de la selección natural, y entonces comparan distintos sets. También utilizan una variante de lo que es DD-RAD con doble digestión, es decir, son menor cantidad de loci respecto de otras variantes de RAD. Y ahí encuentran que los SNPs adaptativos que encuentran una técnica y otras son distintas. Plantean que hay un trade-off entre lo que es poner más individuos o secuenciar el genoma completo, y discuten algunas de las posibles explicaciones de por qué se encuentran distintos los adaptativos con las distintas técnicas. Entonces, aunque los estadísticos de diferenciación estaban correlacionados entre datasets, significa los SNP de las zonas, digamos, más distintas, eran más distintas en ambos datasets. Hay regiones que están ausentes en lo que es DD-RAD, y ellos, o sea, hay diferencias en los sitios que encuentran, y ellos discuten que estas discrepancias se pueden deber a tres causas principales. Una es que DD-RAD no capta directamente algunas de las regiones adaptativas que sí captó el whole genome sequencing. Otro que se utilizaron distintos números de individuos, y otro es el famoso allelic dropout, que es un problema que también está en microsatélites, que sí existió con RADSET a un menor nivel, creo yo, pero que whole genome sequencing lo sobrelleva un poquito mejor eso. Entonces, este trabajo sí es un poco más crítico y plantea que, según ellos, es evidencia de que para estudios adaptativos sería mejor whole genome sequencing. El otro punto importante a tener en cuenta es, bueno, la relación costo-beneficio. A ver qué diferencias hay de costo. Yo hice un análisis ahora hace poquito, mandé a preguntar a Macrogen cuánto sale hacer el genoma de 96 individuos con más o menos con un genoma de 1 gigabase, que es un tamaño estándar más o menos para peces. Es un tercio de lo que es un genoma humano, por ejemplo, un mamífero. Para muchos mamíferos. Y bueno, acá me reportaron, esto fue hace un par de semanas, cómo harían la secuenciación, etc. Y para obtener una profundidad de 10x, saldría más o menos $200 por muestra. El costo que tenemos estimado para RADSEC actualmente en Argentina, para el protocolo original, es de $29 por muestra, con lo cual todavía hay una diferencia importante por ahí. Algo a tener en cuenta a la hora de elegir por qué técnica vamos a empezar. Te pregunto, pues, ya que estamos con los costos, y mitocondrial, Bueno, justo ahí termino, así que Ok. justo ahí, hasta acá termino, gracias, Flor. Pero bueno, justo ahí lo abrí para preguntas, así que perfecto. ¿Cómo, Flor? Perdón. No, te iba a preguntar el costo del mitocondrial, Sí, que supongo que será alrededor de los 10. no lo calculé, pero sí es Se hace las dos, se hace Claro. las dos. $12 por muestra. Si tenés un Solo secuenciación. El costo de insumo y secuenciación para PCR específica, sea cual fuere, digamos, es más o menos $20. Se me está tan lejos. No. Perdón, San, ¿vos ahí esos $29 solo secuenciar o entra todo? Armar la biblioteca y secuenciar. Ah, bien. me conviene, Ok. lo compramos. Sí, lo que no está incluido ahí es extracción y cuantificación. Ok. Ah, bueno, que para la diferencia abismal tal vez
con PCR específica y secuenciación de un solo gen, es la cuantificación. Tiene Claro. un costo más grande en RAC-seq, ¿no? Sí, pero comparado con whole genome sequencing, que también hay que hacer. Sí, a ese lo descartamos porque Claro. Bueno, pero- Claro, sí, yo creo que por ahí para alguien que tiene, hay que ver qué preguntas uno tiene, qué presupuesto. Arrancar con DidiRAT para mí es una opción que todavía es buena opción y que creo que va a seguir por unos años más. Tarde o temprano, sí, vamos a pasar a hacer genomas completos y no vamos a olvidar del resto. Pero creo que todavía es una buena puerta de entrada a la genómica, porque permite también trabajar con set de datos un poquito más reducido. Y si uno igual le sirve para los que quieren empezar y arrancar, le sirve para empezar a entender todos los conceptos asociados con el análisis de datos genómicos. Igual, sí. Igual, hasta ahora lo único que hemos presentado es evidencia, así que vos decís, pero si voy a hacer estudios adaptativos, no elijo Claro, pero RAC-seq, pero sí, pero igual sirve para eso. Hay un montón de trabajos que reportan análisis adaptativo. Yo puse ahora uno crítico que salió ahora en enero de 2026, pero hay un montón de trabajos que reportan sí la utilidad. Los trabajos, igual que buscan los adaptativos, tienen un montón de consideraciones a tener en cuenta, ¿no? Porque puede haber falsos positivos, hay que tener que cierren muy bien la historia, ver qué genes uno encuentra, y es muy importante ahí la visión del experto en la especie, y incorporarlo y mezclarlo con datos ecológicos, morfológicos, y un montón de, digamos, de información diferente, no solamente quedarse con el valor estadístico que te da el análisis genético. No me acuerdo cómo se iba a decir. terminar la charla y que interrumpimos. No, perfecto, porque justo terminaba. ahí terminó. Ah, no. Sí, justo ahí terminaba con la diapositiva de preguntas. Claro. Sí. No, porque por ahí pueden no estar de acuerdo conmigo en algo, está bueno también. Ahora que peleamos. Si me quieren pegar. Bueno, aplaudimos. Muchas gracias. Ahora sí podemos hacer oficial. Serán oficialmente las preguntas. La de Pau. Una duda cómo se busca, o sea, planteo un estudio adaptativo, ¿sí? ¿Cómo busco un gen adaptativo? O sea, no conozco nada de esto, entonces, Sí, cuando decís, el problema surge cuando hay que buscar losis adaptativos, porque sí. ¿cómo, Bueno, claro. cómo Y- un losis adaptativo sería uno que nada probado en la naturaleza, alguna ventaja, y después busco en el genoma, no sé, claro. para dar mi explicación. Bueno, algunos nos podrían criticar por una visión de panseleccionista o pensar que siempre vamos a encontrar algo adaptativo, algo que tiene que ver con la selección natural. Eso, bueno, en principio hay que demostrarlo, pero a veces cuando uno ve diferenciación y quiere poner a prueba si esa diferenciación tiene que ver con cuestiones neutrales, con barreras físicas al intercambio de flujo génico, si tiene que ver también, o ocurrió en paralelo una adaptación a ciertas características ambientales, lo que uno puede hacer es, cuando uno tiene un genoma completo, tratar de encontrar algunos sitios en ese genoma completo o datos genómicos que representen la variabilidad a nivel genómico, como puede ser algunos sitios que tengan señales que sean compatibles con una selección natural. Por ejemplo, zonas donde haya menor variabilidad porque la selección natural seleccionó algo, ¿sí? O zonas que sean lo que se conoce como outliers, que se diferencian más entre poblaciones que lo que es el background genómico total. Entonces, uno puede ir ahí restringiendo ciertas zonas con distintos tipos de análisis estadístico y después, bueno, ver si esos outliers están asociados a genes que tienen sentido, no tienen, si tienen sentido o no tienen sentido respecto de las variables ambientales que uno está teniendo en cuenta, etc.
pero no es... O sea, como que en el genoma ves el genoma completo y ves estas cuestiones así medio raras y ahí Claro, te focalizás y después vas a la naturaleza, volvés y... claro. Uno puede hacer esto lo que se conoce también como GWAS, que es al buscar sitios asociados a algún tipo fenotípico que es parecido al ejemplo que mostré del abejorro. Ese fue una población experimental donde se simplifica un poco más encontrar esos sitios, pero ahí básicamente es cada uno de esos puntitos negros, pero no lo expliqué mucho, para ir muy rápido, pero es un sitio variable en el genoma, ¿sí? Y lo que hay acá es la probabilidad de asociación de ese sitio, de esa variante, con un fenotipo en particular. Entonces, bueno, ahí podemos ir. Bien, Listo. gracias. Espérame, que yo no me acuerdo. No. Eso sería como la búsqueda de expresión. No sé, se puede hacer a partir de CDNA. A partir de CDNA, vos decís, por ejemplo, hacer... claro, pero sí, secuenciación de exomas, digamos. Sí, o transcriptoma. Para estudios poblacionales, yo no he visto, se puede intentar, ¿sí? Creo que hay algunos ejemplos, pero no es lo estándar. Tengo más para adaptar. Fue al principio una de las maneras de reducir el genoma. Es decir, bueno, cuando empezó a surgir la genómica, antes de que surja RAD, o al principio también, en ese mismo momento que había como un revuelto de cosas nuevas, novedosas que estaban surgiendo, bueno, una de las maneras de reducir el genoma era decir, bueno, vamos a estudiar nada más que el transcriptoma. Y buscamos en ese transcriptoma los SNPs que nos permitan hacer estudios poblacionales. Pero después rápidamente se convirtió estas estrategias tipo RAD en el estándar, por ese tipo de cosas. Y lo del transcriptoma tiene que ver más con, bueno, respuestas fisiológicas o respuestas a distintas condiciones ambientales y diferencia en la respuesta en la expresión génica. Sí. Ahora que tú mencionaste que también se está usando mucho para cuestiones más filogenéticas. ¿Cuán resolutivo lo ves a este tipo de técnicas en comparación a usar genes nucleares y mitocondriales usando, digamos, para resolver grandes filogenias? O sea, realmente se nota mucho la diferencia en el resultado, porque yo en algunos casos que he estado viendo es como que medio como que el resultado es muy parecido. Bueno, excelente pregunta. De hecho, preparé 2 filminas por si surgía esa pregunta. Esa es una de las cosas que me hace dudar, ¿salto o no salto? O sea, para el nivel poblacional me parece que es una herramienta que siempre es fantástica Bien. y me parece que claro, sí. pero ahí... Igual, porque hay 2 aspectos de lo que vos decís. Uno, por ejemplo, vamos a empezar por el otro, después por el entonces, como les comenté antes, una de las promesas de la genómica era, bueno, vamos a detectar mayor biodiversidad que antes no podíamos. La otra tiene que ver también con resolver lo que se conoce como el conflicto que hay entre árboles de genes y árboles filogenéticos. Que eso está muy, muy bien explicado, me gusta este artículo, donde se explica bastante bien ese conflicto, cuál es el problema que tenemos que resolver. Y cómo a veces los caminos evolutivos de ciertos loci por cuestiones estocásticas no son los mismos que los caminos que sufrieron las poblaciones en el proceso de diversificación, de diferenciación y eventualmente de aparición de nuevas especies. Eso es lo que se conoce como discordancia entre árboles genéticos y árboles filogenéticos. Y que con el estudio de miles de loci íbamos a poder encontrar algunas soluciones. Pero el problema no es sencillo, ¿sí? Y empezaron a surgir muchos modelos y muchos programas que tratan de evaluar esa discordancia a nivel estadístico para llegar a conclusiones más finas acerca de las relaciones filogenéticas y de la delimitación de especies.
¿Cuándo vamos a decir que una población es una población diferenciada o cuándo vamos a decir que son especies distintas? Entonces eso se aborda desde un modelo que se llama modelo coalescente multiespecie, es uno de los principales, y con un montón de análisis, acá están muy sencillamente explicadas las ecuaciones, ¿sí? Que nos van a llegar a estadísticos que nos van a dar una probabilidad posteriori de distintas hipótesis filogenéticas. Lo que reconocen, este es un artículo bastante nuevo de 2024, donde presentan un nuevo modelo, la propuesta de un nuevo pipeline para poder hacer este tipo de análisis. Lo que reconocen al final es que el mayor desafío a este método que proponen ellos para definir o delimitar especies es que el concepto de especie es arbitrario. O sea, después de hacer todas esas cuentas dicen, bueno, el mayor desafío que tenemos todavía es que no sabemos bien qué son las especies. Entonces, por más que estos análisis que ahora que sí están enmarcados en conceptos muy complicados, bioinformáticamente también son más desafiantes, todavía no pueden prescindir de la opinión del experto en ese grupo taxonómico, ¿no? Y que sea capaz de integrar no solamente información genética, sino también información ecológica, comportamental, morfológica. Y que estas son citas textuales que saqué de ese artículo que la parte que tenía una parte, digamos, numérica muy complicada, pero que finalmente esta parte sí la entendí, que dice estas dos cosas que estoy diciendo. Ahora, ¿es necesario sí o sí para cuando uno hace un estudio filogenético o de poblaciones incorporar en esos estudios estos análisis tan complejos? Muchas revistas te lo piden. Las revistas top te lo piden. Pero ¿qué pasa? Yo, en los ejemplos, y acá es una opinión completamente personal, obviamente puede aportar un montón de información útil, pero he visto muchos ejemplos en los que, a pesar de hacer esos análisis, por ejemplo esto, a pesar de hacer esos análisis complicados, las conclusiones principales se basan en los análisis más básicos de genética poblacional. Como por ejemplo, poner a prueba la hipótesis de panmixia utilizando Structure o esos programas que se desarrollaron en el 2000, que se utilizaban tanto para microsatélites y que hoy los podemos utilizar con set de datos más potentes como son los SNP a nivel genoma. Entonces, muchas veces esas hipótesis filogenéticas, hipótesis de poblaciones, a veces simplemente se sustentan más fuertemente en los análisis más básicos y clásicos de genética de poblaciones, pero sí utilizando SNPs a nivel población. Obviamente, lo otro también suma, y hay cosas muchísimas, muy interesantes. Pero bueno, para estudios poblacionales, yo creo que la genómica, simplemente con esos análisis simples, ya aporta un montón, y después lo otro es como un extra, y que todavía está en desarrollo. No sé si respondí. Sí. Apuntaba eso. Bueno, relacionado con esto, que como que a partir de estas técnicas se han encontrado muchos casos de hibridación que antes no. Y yo he llegado a escuchar que las especies, o sea, que las especies no existen a ese nivel, digo, pero en base a lo que decís y pensando un poquito, digo, porque uno ve secuencias, o sea, cuando uno desconoce la biología del animal, puedes decir cualquier cosa, ¿no? O bueno, Claro. puedes alejarte mucho porque cuando escuché a esta persona, que es una persona que no, en un curso, ¿no? Todo, que trabajaba en bioinformática, pero no era biólogo, no conocía, trabajaba muchas especies, no sé, o al menos uno que no está en ese ámbito, que te digan que las especies no existen, o que el concepto biológico de especies es cualquiera, o es obsoleto, es como que decís, no, pará. Pero, bueno, no sé, en base a lo que venís diciendo, está bueno que digas que
que es fundamental como las dos miradas, ¿no? El manejo de datos de bioinformática, pero también la biología del animal Claro. o la especie, bueno, Sí. puede ser planta también. Sí, porque, a ver, yo me incluyo en esto. En algún momento, de una manera un poco ingenua, uno esperaba, bueno, va a aparecer un programita que me dé un valor estadístico y me diga si son o no son distintas especies y punto. Y eso me parece que es algo que es una ilusión que no, una utopía que no. Y hasta que no podamos, por el hecho de que hay ciertas arbitrariedades en qué concepto una especie va a adoptar o no. Perdón, y en la biología de cada especie, de diferentes tipos de especies, no sé, un 3% en, no sé. Claro, hay muchas cosas. Imagino que hay, como que hay que por ahí saber bien cómo se comporta todos estos datos de genómica de acuerdo a la especie, no sé, no es así tan fácil como la formulita y ya está, el programa. Pero eso me parece importante porque me asustó mucho escuchar esta persona, digo, puta, ahora se va todo. Sí, Sí, tengo una pregunta, no soy del palo, me interesa muchísimo, pero bueno, soy muy ignorante en toda la parte metodológica y demás. Me gustó mucho este paper del abejorro, sí, porque la verdad que valoro mucho, digamos, en el análisis de costo-beneficio, empezar con algo muy explorativo, como empezar con el RASI, para después elegir tus Exacto. grupos, sí. reducir y lograr contestar tu pregunta. Me parece como muy inteligente, muy estratégico, ¿viste? Me parece que el tema del manejo de presupuesto en los proyectos también exige una inteligencia, una Claro. técnica aparte. Sí, sobre todo para Latinoamérica. Por eso, entonces me encantó ese approach. Ahora, bajo ese approach, que a mí me da muchas esperanzas y como que me inspira, ¿no? Viene después el paper de Missing or Mistelling, donde te cuestiona, yo siento que el Missing or Mistelling te está cuestionando ese tipo de approach, la mejor. Sí. Vos, digamos, ¿qué opinas de eso? ¿Te parece que en el paper del abejorro la pregunta está lo suficientemente bien delimitada como para cumplir con los objetivos y está blindada respecto a lo que le cuestiona, a lo que puede cuestionar el paper del Missing or Mistelling o no? Sí, a mí el paper del abejorro me gustó, pero en relación a lo que vos decís, me parece esa como una muy buena estrategia. Por ejemplo, si uno tiene que estudiar una zona geográfica muy grande, donde hay muchas poblaciones, entonces necesita abarcar un gran lugar, muchos individuos, entonces ahí puedes hacer primero una aproximación con representación reducida, con RAD, y definir sitios. Y por ahí, en base a eso, a esas regiones que uno define, encuentra, bueno, acá hay una zona híbrida o acá hay una zona de solapamiento, o tengo nada más que dos poblaciones y ahora quiero hacer un análisis más específico. Bueno, en base a ese mapa que armaste con RADSEC, puedes decir, bueno, voy a seleccionar estos individuos acá y estos 5 individuos acá y 5 individuos allá, y ahí hacer un análisis también, o sea, no solamente para detectar genes en particular, sino se puede hacer para nivel poblacional, etcétera. Hacer primero sacar una foto grande con RAD y después decir, bueno, voy a elegir 5 individuos de cada una de estas poblaciones, lo voy a restringir para hacer un análisis más fino con genomas completos. El último artículo salió creo que es de Molecular Ecology, el último que mencioné, que es el más crítico. Es una revista importante. A mí, personalmente, yo lo puse acá porque quiero poner la crítica y quiero mostrar qué es lo que se está discutiendo hoy en día, porque está en discusión. Si vos me preguntás mi opinión personal, ese trabajo no me gustó tanto. Porque primero que utiliza una variante de RAD, que es la de DidiRAD, que tiene menos loss y por lo tanto también menos resolución para cuestiones adaptativas. Y no me quedó claro cuando discuten, porque hay algunos sitios adaptativos que los encuentran con RAD y no con genomas completos, no me quedó claro por qué no dicen, bueno, es mejor en estos casos para detectar esto y no me quedó claro en ese artículo, a mí. Entonces, por eso yo creo que sigue siendo algo útil y que la estrategia de
combinar ambas me parece que va a ser algo muy bueno y muy útil a futuro, no solamente para Latinoamérica, nosotros que estamos tratando de explotar hasta el último centavo, sino para el resto del mundo también, ¿sabes? Hay laboratorios obviamente que no tienen presupuesto y bueno, no van a andar haciendo, o sea, tienen presupuesto ilimitado y no van a andar haciendo Sí, clases. hay una artículo de que hay para estudiar población y están usando genomas de referencia. O sea, que usan estos genomas ya, yo, wow, ¿cuánto más la plata? Genomas completos, digamos, Sí, ensamblados a nivel sí, cromosómico. usan genomas de referencia ya para estudiar una población, pero usan un genoma de referencia para cada individuo de la población. ¿No? Sí, entiendo. Sí. Sí, bueno, ojalá algún día podamos, la tecnología avance, seguramente va a pasar, algún día va a llegar eso, en que eso sea, pero por ahora no veo que sea un futuro ya inmediato. Sí. Y bueno, el genoma de referencia está explotado el boom en Europa y en Norteamérica, pero bueno, se nota, hay un estudio de este año que hablaba de esa diferencia de tipo de los genomas de referencias que hay en el sur, en el hemisferio sur, a lo que hay en el norte. O sea, el norte tiene el capital para hacer un genoma de referencia, mientras que nosotros no lo tenemos. Sí, Y está en, lo tiene que ir a buscar ahí, un subsidio para hacer un genoma de referencia. sí, bueno, tenemos muchas desventajas económicas. Sí. No, esto que dijiste el último trabajo en el que critica que había Sí, sitios o los hay que estaban bajo selección que se encontraban con RADSEC y no con el genoma. sí, Eso es raro, ¿no? Porque vos deberías encontrarlo, o sea, si el genoma es todo completo y el Sí. RADSEC son partes, esas partes deberían estar, o esos dos sí, sí. deberían estar reflejados en el... Claro, en el por genoma. ejemplo, estos que son B, C, D y E, los encuentran solamente en RAD, pero no. Y bueno, y a veces discuten que pueden ser artefactos de la técnica. Claro, Pero la eso es técnica una del discusión muy análisis- tendenciosa sesgada hacia Hodgkin sequence, para mí. Claro. Pero igual el genoma completo debería incluir, ¿no? ¿Cómo? El genoma completo Sí. debería incluir Claro, esas partes pero que esos están en el- sitios que están secuenciados en el genoma completo no los detecta como outliers, no los detecta como específicamente. ¿Pero por qué? Porque usan también otras muestras, porque usan menos muestras. Ok, no es el mismo... Claro. Obvio, no son- Y entonces, bueno, hay varias cosas ahí que entran. Para mí no es muy conclusivo el trabajo. Pero bueno, es una opinión de estos autores y tal vez en el futuro se demuestre que de hecho plantean. Yo Perdón. creo que sí. Es un tema del análisis, no es que, o sea, claramente, ¿no? De cómo identificaron esos outliers que no aparecen como outliers en genoma completo, pero es un tema de cómo vos analizás esos datos. Sí. Hicieron 200 y pico y 80 y 35 en el otro. Sí, Bueno, en realidad este que seleccioné acá son de 202 individuos, pero también hicieron 790 individuos claro. con RAD, que acá no lo puse esa figura, pero ahí no detectaban tantos, acá sí detectan más. Es más comparable con esto porque son las mismas poblaciones, pero distintas cantidades de individuos. El otro de 800 eran distintas poblaciones y detectaban otros lotes de proteínas. Bueno, por eso fue un poco desordenado. A mí me parece que acá hay algunas señales claras porque te muestran regiones genómicas, no hay un único punto. Por ejemplo, acá por ahí este sí es un único punto que se va solo. Tal vez sea un artefacto de la T. En cambio, en el resto, en esto no me queda tan claro, pero acá sí se ve que no hay un único punto, sino que hay otros SNP que están ligados, que están en la misma zona, que muestran una señal parecida y eso te hace pensar en que puede tener cierta relevancia biológica. Pero bueno, más allá de eso, de nuevo, los sitios, lo que vamos a llamar sitios adaptativos, porque son sitios que han evolucionado, cambiado por frecuencias alélicas por selección natural en distintas poblaciones, bueno, hay que evaluarlo en el marco de un contexto más amplio y ver si tiene lógica o no tiene lógica desde distintos puntos de vista, o si es simplemente algo que pasó ahí por azar, o por otro fenómeno que no es la selección natural. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchas gracias.